Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar repasando un poquito las cosas que hicimos con el modelo logístico, ¿sí? Eh, Recuerden que cuando quieran, prenden el micrófono y hacen cualquier tipo de pregunta, de aporte, lo que sea, ¿sí? Incluso si quieren, también pueden dejar la cámara habilitada. Entonces, el modelo logístico es una ecuación de recurrencia dada por x sub n más 1 igual f de x sub n, en donde f de x, bueno, es una familia de funciones en realidad que depende del parámetro lambda, pero yo le voy a decir simplemente f de x para abreviar. Está dada por lambda por x por 1 menos x. O sea, es una función cuadrática, aparentemente súper sencilla, que venía como una primera generalización de lo que había sido el modelo exponencial de evolución. Bueno, había una serie de argumentos que permitían escribir este tipo de función para la evolución de una sucesión que muchas veces representaba una proporción de individuos de cierta población que evolucionaba siguiendo ese criterio. Eh, Acá vamos a considerar la x solamente entre 0 y 1, considerando justamente esa idea de que x representa una proporción, y que por lo tanto lambda entre 0 y 4 para que realmente este intervalo 0,1 sea invariante por esta función, ¿no? Cuando lambda, ya lo hemos visto eso, cuando lambda está entre 0 y 4, si tomamos una x entre 0 y 1, su imagen vuelve a estar entre 0 y 1. Entonces, desde el punto de vista analítico básico, que es lo que estamos viendo nosotros, no con otros elementos matemáticos propios de los sistemas dinámicos que se pueden estudiar estas cuestiones con mayor profundidad, habíamos dicho, bueno, podemos empezar buscando si hay puntos fijos. Esto nos lleva, digo, hago el repaso un poco rápido, cualquier cosa me avisan y me detienen cualquier duda, ¿no? Ello nos lleva a resolver la ecuación f de x igual a x. Los puntos fijos son los valores de x para los cuales f de x igual a x. Es donde la curva corta, la recta y igual a x. O lo que es de manera equivalente, plantearnos f de x menos x, acá está hecho, y hallar las raíces de esta ecuación. Eso van a ser los puntos fijos. Estamos trabajando en el campo real, bueno, en caso de que existan en el campo real, y que correspondan al intervalo 0,1, ¿verdad? La relevancia de los puntos fijos, recuerdo, habíamos demostrado que en este tipo de ecuaciones en diferencias de sistemas dinámicos discretos, si una sucesión resultaba ser convergente, necesariamente tenía que converger a un punto fijo. Esa es la relevancia que tienen los puntos fijos. Bueno, si igualamos esto a 0, obviamente acá se puede sacar x de factor común, una raíz es 0, y la otra raíz es lambda menos 1 sobre lambda. Por lo tanto, cuando lambda sea menor que 1, esto da negativo, y el único punto fijo que está apareciendo es el 0. Así que si lambda es menor o igual que 1, esta función tiene un solo punto fijo, que es el 0. Para clasificarlo si es atractor o repulsor, podemos recurrir al teorema de la derivada. Calculamos la derivada de la función f, acá ya está ordenada, da eso. Yo decía que acá lo importante es que vean cuáles son los procedimientos que podemos utilizar. No me estoy deteniendo en las cuentas, después revisen todas las cuentas, o mejor hagan ustedes las cuentas a ver si confirman todo eso. Por lo tanto, f' de 0 da lambda. Entonces, el valor absoluto de f' de 0 es valor absoluto de lambda. Bueno, lambda es positivo. Así que si lambda es menor estricto que 1, estamos en condiciones de decir que el 0 es atractor. Y el caso de lambda igual 1 se puede ver por el método gráfico que ahora enseguida lo vamos a recordar, además. Y uno ve que, entonces, para todos los valores de lambda menores o iguales que 1, el 0 termina siendo atractor. ¿Sí? En realidad, cuando lo vemos cuando el teorema de la derivada en realidad era un teorema local. En ese sentido, que sea atractor según el teorema, quiere decir que existe algún entorno del punto, o sea tal que si empezamos con condiciones iniciales en ese entorno, suficientemente próximas a 0, todas las órbitas van a converger a 0. ¿No? Si miramos el análisis gráfico, vemos que en realidad es un atractor global. O sea, para cualquier condición inicial del intervalo 0,1, todas las órbitas terminan tendiendo a 0. Eso en términos, si el modelo está representando
el tamaño de una población, o la proporción de una población respecto de una población máxima admisible, eso está diciendo que la población tiende a extinguirse independientemente de cuál sea la condición inicial. Bueno, muy bien. Para lambda mayor que 1, ahora después vamos a volver a recordar cómo se puede visualizar todo esto con la otra dimensión posible, que es con el método gráfico, ¿no? Cuando lambda es mayor que 1, ahora ya hay dos puntos fijos, el 0 y este otro, que vale, cae entre 0 y 1. Cuando lambda pasa a ser mayor que 1, el 0 pasa a ser repulsor, porque la derivada en 0 da mayor que 1. Y entonces nos preguntamos si será atractor este otro punto fijo. Entonces vamos nuevamente al teorema de la derivada, sustituimos la x por lambda menos 1 sobre lambda, y vemos cuánto da la derivada en ese otro punto fijo. Luego de simplificar, la derivada en el punto fijo P más porque es más grande que 0, ¿no? Da menos 2 más lambda, así que va a ser atractor si, solo si, lambda menos 2 en valor absoluto es menor que 1, que es una inecuación muy sencilla, porque esto está diciendo que la distancia de lambda 2 tiene que ser m1, tiene que ser menor que 1, por lo tanto, del 2, 1 para la izquierda y 1 para la derecha, este otro punto fijo es atractor, solamente cuando lambda está entre 1 y 3. Así que hay como una primera bifurcación que pasa acá, al ir cambiando los valores de lambda. Cuando lambda es menor que 1, el 0 es atractor. Cuando lambda es mayor que 1, pero menor que 3, el otro punto fijo es atractor. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasará ahora cuando lambda es 3? O bueno, cuando es mayor que 3, cuando lambda esté entre 3 y 4. Cuando lambda pasa a ser mayor que 3, tenemos una situación en donde los dos puntos fijos son repulsores. ¿No? Bueno, entonces, para lambda mayor que 3, ninguna órbita converge. Porque si convergiera, tendría que converger a un punto fijo. Pero los dos puntos fijos son repulsores. Uno ahí dice, bueno, ¿qué puedo intentar hacer? Bueno, puedo estudiar órbitas periódicas de periodo 2, empezando por órbitas periódicas de periodo 2, y bueno, también analizar, a ver si eventualmente puedan ser atractoras. Para las órbitas periódicas de periodo 2, recordemos que son los puntos fijos de f cuadrado, donde f cuadrado en este contexto quiere decir f compuesta con f. Así que bueno, son los puntos fijos de f cuadrado que no sean puntos fijos de f. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si aquí ya restamos x para hallar los puntos fijos de f cuadrado, vamos a igualar esto a 0, y las raíces de esto, que no sean los puntos fijos de f, serían puntos periódicos de periodo. Hagan la cuenta. Cuando hacen f de x, lo deberían poder acomodar así. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, verifíquenlo. Restamos x, y entonces las raíces de todo este polinomio de cuarto grado, que no sean puntos fijos de f, van a ser puntos periódicos de periodo. Bueno, obviamente si igualamos esto a 0, se puede sacar x de factor común, ¿verdad? Entre todo esto y esta que está acá. Algo totalmente esperable. 0 tenía que ser raíz de esto, porque 0 era punto fijo de f. Así que bueno, podemos sacar x de factor común, cancelarlo, con lo cual quedaría todo esto sin la x menos 1 igual a 0. Y uno dice, bueno, claro, pero es un polinomio de tercer grado, ¿cómo le hallo las raíces? Bueno, ya conocemos otra. El otro punto fijo, lambda menos 1 sobre lambda, tiene que ser raíz de esto igual a 0. Raíz de este polinomio. Uno podría bajar por Ruffini, por ejemplo, y entonces ahí quedaría, luego de todo eso, un polinomio de segundo grado, que ya no tiene ni raíz 0 ni raíz lambda menos 1 sobre lambda, en donde cuyas raíces serían los puntos periódicos de periodo 2, en caso de que tenga raíces reales. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Estoy yendo un poquito rápido, pero ya les digo, porque ya lo vimos todo esto, cualquier cosa me paran. Bueno, para discutir si esto tiene raíces reales o no, hacemos el discriminante de este polinomio de segundo grado. Pueden verificar que queda eso.
Y es muy fácil de ver cuando este discriminante es mayor que 0 o menor que 0, porque como lambda es positivo, lambda más 1 es positivo, lambda cuadrado es positivo, o sea que el signo de este discriminante es el signo de lambda menos 3. Por lo tanto, cuando lambda es menor que 3, no hay puntos periódicos de periodo 2. Cuando lambda es mayor que 3, hay una órbita periódica de periodo 2. Podemos venir acá, aplicar la fórmula y escribir en función de lambda esos dos puntos periódicos de periodo 2 para lambda mayor que 3. Yo no lo voy a hacer ahora, pero eso se puede hacer perfectamente, lo tengo hecho por ahí. Y luego uno dice, bueno, puedo intentar clasificar esta órbita periódica de periodo 2, a ver cuándo es atractora, con el teorema que vimos vinculado con cómo clasificaron órbitas periódicas de periodo 2. Se utilizaba la derivada de la f, ¿no? No había que utilizar la derivada de f cuadrado. Y si uno hace eso, termina dando que es atractora para valores de lambda entre 3 y 1 más raíz de 6. Más o menos 3,4494. Algo que también pudimos visualizar con el método gráfico. Bueno, ahí siguen las preguntas. Bueno, ¿y qué pasa cuando lambda esté por arriba de este número? Hay dos puntos fijos, pero son los dos repulsores. Hay una órbita periódica de periodo 2, pero es repulsora. ¿Qué puede pasar? Bueno, y ahí es un poco lo que contamos, no lo demostramos, lo vimos de diferentes, lo visualizamos más que nada y yo les conté qué pasa. Cuando pasamos de ese valor de lambda, lo superamos, pero muy próximo a él, termina apareciendo una órbita periódica de periodo 4 que es atractora. Se dice que una nueva bifurcación del parámetro pasó ahí. Para valores de lambda, entonces, por arriba de ese 1 más raíz de 6 y cerquita, acá no tengo anotado qué tan cerquita, se puede probar que en realidad todas las órbitas terminan tendiendo a esa órbita periódica de periodo 4 atractora. Eso quiere decir que en realidad todas las órbitas terminan oscilando entre 4 puntos. Todas las órbitas tienen 4 subsucesiones convergentes a 4 puntos diferentes. Y eso sigue ocurriendo así a medida que vamos avanzando en lambda. Para un lambda un poquito más grande, el 4 ciclo se convierte en repulsor y aparece un 8 ciclo atractor. Y se va formando esta llamada cascada de duplicación de periodo. Siempre con lambda menor que 4, ¿no? Luego aparece una órbita periódica de periodo 16, que es atractora, luego una de 32, de 64, y así sucesivamente, hasta que lambda llega a un valor límite, que aproximadamente es esto, porque es un número irracional, que no se ha podido expresar mediante radicales, por ejemplo, pero se ha demostrado que hay esos valores de lambda, esa sucesión de valores de lambda tienen un límite que llega a esto. Cuando llegamos, digamos, a este valor, ya pasaron todos los ciclos periódicos de periodo 2 a la n. Y cuando llegamos acá y ya vamos a pasar un poquito a la derecha de todos terminan siendo todos repulsores. Bueno, esto se los estoy contando qué pasa. Simplemente queríamos describir esta complejidad dinámica que tiene este sistema que viene dado por el modelo logístico, a pesar de que aparentemente es tan sencillo y puede ser es como una parábola, con parábolas, y que en general aparece como una primera generalización de lo que sería el crecimiento o decrecimiento exponencial, ¿no? Ahora volvemos. Vamos a ver entonces, mirarlo desde el punto de vista de la mirada gráfica o geométrica, ¿no? Habíamos usado este applet. Bueno, entonces, por ejemplo, acá está puesto el parámetro 0,7 por x por 1 menos x. Acá está la condición inicial, que la podemos variar perfectamente. Acá hay 90 iteraciones, pero en realidad el método gráfico nos permitía concluir mucho más, algo que habíamos demostrado,
para valores de lambda menores que 1, la curva, estamos concentrados entre 0 y 1, ¿no? En el intervalo 0 y 1. La curva está siempre por abajo de igual a x, y por lo tanto, independientemente de cuál sea la condición inicial, la sucesión correspondiente es estrictamente monótona decreciente y tiende a 0, al punto fijo 0. Es el único punto fijo que hay en ese caso, cuando lambda es menor que 1. Claro, a medida que vamos aumentando lambda, lo que va pasando es que la abscisa del vértice de esta parábola se da en 0,5, ¿no? En un medio, es que la ordenada del vértice va subiendo, hasta que llegamos a lambda igual 1, donde es tangente. La parábola es tangente a la recta igual x, pero acá el método gráfico nos permite afirmar que igual el 0 sigue siendo atractor. Que la curva está por arriba del 0, que es punto fijo, pero por abajo de igual x. Aunque acá alguno puede ver que converge bastante más lento en los otros casos, que cuando lambda era menor que 1. Bueno, entonces ahora, cuando lambda pasa a ser mayor que 1, ¿qué es lo que vemos gráficamente? Que ahora, además de en 0, corta en otro punto. Pasa a cortar en otro punto. Aparece el otro punto fijo. Y el método gráfico nos permite observar que ahora es, bueno, el método gráfico, más o menos, ¿no? Porque acá puede haber cuestiones más complejas. Acá lo que termina pasando es que el otro punto fijo pasa a ser atractor. El 0 es repulsor y el otro punto fijo pasa a ser atractor. O sea, no solo empezando con condiciones iniciales próximas al otro punto fijo, sino por más que empecemos con condiciones iniciales. Pasa lo mismo para todas las condiciones iniciales. Claro, hasta que llegamos a lambda igual 3, donde el punto fijo sigue siendo atractor, aunque atractor lento, como pasaba en 1. Miren cómo demora ahí en llegar. Y cuando seguimos subiendo la parábola un poquito para arriba, aumentando el lambda, aumenta la ordenada del vértice. Ahora, como vimos analíticamente, cuando pasamos a lambda mayor que 3, los dos puntos fijos pasan a ser repulsores y aparece una órbita periódica de periodo 2. O sea, por ejemplo, si pongo a ver si se ve, 3,2. Acá aparece una órbita periódica de periodo 2. Ahí se ve claramente la órbita periódica de periodo 2, ¿no? Que resulta ser atractora y termina pasando que, independientemente de la condición inicial, todas las órbitas tienden, entre comillas, a esa órbita periódica de periodo 2. O sea, todas las órbitas van a terminar oscilando entre dos valores. Todas las órbitas van a tener dos subsucesiones convergentes a dos puntos diferentes. Y decíamos que eso pasaba cuando el lambda, si pasábamos un poquito por arriba de 3,4494, esta órbita dejaba de ser atractora, era repulsora y aparecía una órbita de periodo 4, atractora. A ver si acá se ve, 3,5. Ahí aparece una órbita de periodo 4, que es atractora. Y eso sigue pasando para todas las condiciones iniciales, y eso dura un tiempito. Los tiempitos que duran estas cosas son cada vez más cortos, cada vez súper más cortos. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que sigue ocurriendo, esto es lo que se llama
cascada de duplicación de periodo hasta un lambda aproximadamente, ese valor notable de 3.56994, etcétera, es un número irracional. Luego de ese punto empiezan a aparecer una serie de cosas raras, hay una dinámica muy compleja, aunque también vuelven a aparecer algunos valores de lambda en donde la dinámica vuelve a tener aspecto muy sencillo. Por ejemplo, en aproximadamente 3,83 aparece, vamos a bajarlo un poco porque si no, aparece un punto periódico de periodo 3, aproximadamente en ese valor de lambda. Ahí se ve clarito el punto periódico de periodo 3, que es atractor. Es atractor. Entonces, para conjeturar estos comportamientos, bueno, después, esto no es una demostración matemática formal, ¿no? Ahora, ayuda muchísimo. Históricamente, para conjeturar estas cosas que pasaban, se hacía una simulación por computadora. Se hacía una simulación por computadora y uno, bueno, conjeturaba qué cosas podían pasar y luego se intentaron de demostrar analíticamente o, bueno, con una serie de recursos de los sistemas dinámicos, como decía, ¿no? Pero es de mucha utilidad la simulación numérica para poder por lo menos sacar conjeturas.